que de todas maneras un poco de background y algunas estrategias siempre son útiles para empezar con más velocidad. Y nada, así que voy a empezar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es el procesamiento de datos. Procesamiento de datos tiene varias fases, ¿no? Entonces, lo primero siempre es definir los objetivos y las generalidades. Lo segundo es, una vez que ya has definido eso, definir cómo vas a organizar y categorizar la data. Eso es sumamente importante. Yo invierto bastante tiempo decidiendo cómo voy a estructurar la data antes de empezar la extracción, porque no me gusta ser esas personas que ya tienen parte de la data recolectada y tienes que volver a revisar todos los papeles, volver a extraer la data porque has decidido estructurar la data de manera diferente. Y eso es mucho trial and error. Creo que es a medida que uno va haciendo más y más y más revisiones sistemáticas, se va adquiriendo más agilidad en ese proceso. Pero de todas maneras, siempre pensar cómo se va a estructurar todo. Y de hecho, eso también ayuda mucho cuando hacemos la tabulación de datos. A mí, la manera en la que me gusta hacer la extracción de datos es, tengo un master sheet, como un Excel maestro con un montón de variables. Si estamos haciendo una revisión sistemática, usualmente es una fila por estudio y después en las columnas pones toda la data que quieres. Y muchas veces de ahí salen varias tablas. Sale la tabla 1, que es la tabla de descripciones generales, características generales de los estudios, pero también de ahí pueden salir muchas más tablas. Y luego, comparación de datos, eso es algo que también se hace, que es identificar inconsistencias. Usualmente cuando uno está empezando es muchas veces útil que dos personas extraigan data del mismo paper y de esa manera después ya se puede comparar si hay errores en la extracción de datos o qué es lo que se puede cambiar. Y bueno, luego eso va acompañado de la verificación de datos, ¿no? Para asegurarse que haya exactitud. Esto, de hecho, es todo medio que automático una vez que una persona ya adquiere más habilidad con lo que es la extracción de datos. Y después está la comparación. Bueno, es cómo vas a procesar la data. Muchas veces yo hago research en cirugía ortopédica, entonces la calidad de la data es diferente a alguien que hace research en cáncer. Si alguien hace research en oncología, no lo sé, en cardiología, ahí tienes mucha evidencia de alto nivel, nivel 1, ensayos clínicos randomizados, donde es muy fácil hacer revisiones sistemáticas. Cuando te vas a un tema mucho más difícil, que la calidad de los estudios, como bien sabemos, es más baja. Puedes estar hablando de estudios de 20, 30, 40 pacientes a lo mucho, y eso es en total. Si ya lo divides en subgrupos, se vuelve más pequeño todavía el tamaño de muestra. Entonces, y esto es en base a experiencia también, muchas veces a medida que utilizas metaanálisis de estudios de muy baja calidad, a los journals, a las revistas no les gusta, porque en realidad un metaanálisis debería hacerse con estudios de nivel alto en base a nivel de evidencia, 1 o 2. Y bueno, las recomendaciones de Cochrane, mejores prácticas y nada, ejemplo práctico, agrupación de datos de una variable común. Entonces, siempre lo primero es definir la integridad, exactitud y consistencia de los datos extraíbles. Eso, como ya dije, es básicamente definiendo una buena metodología para la extracción de datos. Y la mejor manera, en mi opinión, de hacer esto es investigar un poco la literatura antes de pasar directamente a la extracción de datos. Cuando yo estoy definiendo mi master sheet para la extracción de los datos, yo lo que hago es evalúo muchos estudios, quizás 5, 6, 7, 8, 9, y en base a eso veo, ok, cómo normalmente los estudios agrupan la data, qué variables más comúnmente se reportan. Cuando no se reportan, ¿qué podemos utilizar para, digamos, extraer esa data? Entonces, tienes que tener como un algoritmo en la mente de cómo vas a procesar o extraer la data de estos estudios. Y la única manera realmente de hacer esto es revisando la literatura a priori.
Wait, un segundo. Acá está. Entonces, básicamente, cuando vas a empezar antes de que empieces a recolectar la data, tienes que definir cómo vas a categorizar los datos. Y eso es algo que ya todos nosotros ya sabemos, que básicamente variables continuas, variables categóricas y después también la calidad de los estudios, qué tipo de intervención o cuál va a ser el outcome primario. Y lo más importante es estandarizar, ¿no? Que haya un mecanismo consistente de... Wait. ¿Me pueden escuchar todavía? Sí, espera que justo se me Sí, trabó un poco. doctor, todo normal. Ya, perfecto. Y creo que lo otro es definir, estandarizar bien la data, ¿no? Estandarizar bien cómo vas a extraer las variables. Y de nuevo, esto también se hace leyendo mucho la literatura. Entonces, cuando creas la tabla resumen, eso voy a mostrarles algunos ejemplos de más o menos cómo lo hago. Creo que esto es una de estas partes que es mucho mejor mostrarlo de manera práctica que básicamente leer esto. Pero básicamente este es mi estilo, genero un master sheet con un montón de variables y en base a eso ya decides qué es lo que va a ir en la tabla resumen. Entonces, si voy acá, vamos ¿qué puedo usar como buen? Este me parece un buen ejemplo. Lo tengo por acá. Este es un estudio que hice en base para los que les gusta la cirugía ortopédica o la cirugía, básicamente es una aloprótesis del húmero proximal. Es para reconstrucción de húmero proximal cuando hay una resección de un tumor óseo. Y esto es lo que esto es lo que les decía con un master sheet, ¿no? Básicamente, súper simple, por cada fila tengo un estudio y está todo sincronizado. Estos son fórmulas en realidad. Está todo sincronizado en base a esta columna y todo se basa en este, este tab de acá que tiene toda la información. Entonces, la idea en hacer esto, es que cuando uno quiere poner la primera columna de la tabla resumen, está todo sincronizado y se puede cambiar súper fácil. Pero, por ejemplo, como ven acá, siempre data demográfica, la edad, la distribución del sexo, masculino, femenino, el centro de tratamiento, país, el seguimiento, acá está en años, se pueden dar cuenta, 2.3, 2.7. Luego esta es la distribución de tumores malignos y benignos, y hay un montón de variables, ¿no? Pero esto entonces, de acá, lo que yo genero es todas mis tablas. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta acá, mi tabla 1, que es esta aquí, viene principalmente de mi master sheet. Lo mismo la tabla 2, lo mismo la tabla 3, etcétera. Entonces, eso es a lo que voy cuando hablo de estandarizar bien la data. Si ustedes definen un master sheet que es adecuado, y esto creo que la única manera de llegar a volverse experto es básicamente trial and error. Pero yo creo que con Excel, para mí, en mi opinión, es la mejor herramienta para crear la tabla de resumen. Luego, esto es una parte intrínseca a las revisiones sistemáticas, que es identificación de inconsistencias. Yo, la verdad, inicié haciendo extracción doble de data de cada estudio, pero creo que una vez que ya armas un equipo que son expertos en cada tema y que saben extraer bien la data, se pueden dividir los estudios entre dos, ¿eh? Pero idealmente al comienzo, sobre todo cuando trabajas con gente nueva y no quieres tener que rehacer todo, es bueno, si estás poniendo a dos personas para extraer la data, que las dos personas extraigan todo y ahí puedan como identificar un poco las inconsistencias, ¿no? Y después, súper simple, a lo largo de todas las revisiones sistemáticas, si quieres extraerlo doble,
2 personas extraen la data y después una tercera persona, usualmente la persona con más experiencia, en caso de que haya conflicto en cierta variable, esa persona como que resuelve la duda, ¿no? Así es como típicamente se usa. Entonces, lo que le dije, doble extracción, consenso por una persona que sabe más y documentación, si quieren todavía ser más minuciosos, también pueden documentar todos estos cambios o cuando hay consenso, documentan el consenso en qué ítem hubo conflicto. Entonces, una de las distinciones más importantes es revisión sistemática y metaanálisis. Es importante, sin embargo, mencionar que casi todos los metaanálisis incluyen una revisión sistemática. La revisión sistemática per se, como dice muy bien esas dos palabras, es establecer un sistema en el cual revisas bien la literatura. De ahí, si tú quieres utilizar herramientas estadísticas como forest plots para evaluar, no sé, variables tipo risk ratios, odds ratios o temas así, eso ya se vuelve un metaanálisis, pero el metaanálisis va dentro de la revisión sistemática. O también lo puedes mantener únicamente como revisión sistemática, donde muestra la data de manera cualitativa. Hay un punto medio en el cual no necesariamente... Metaanálisis es típicamente, como ya sabemos, cuando tienes el forest plot, que es el famoso forest plot, y utilizas herramientas como, por ejemplo, el risk ratio, el odds ratio, el effect size, y después puedes hacer un pooling de todos los scores individualizados y en base a la heterogeneidad de la data, en base al tamaño de muestra cada estudio, calculas un efecto final. Pero también hay puntos medios, por ejemplo, algo que hago mucho en revisiones sistemáticas es también puedes ajustar ciertas variables o proporciones en base al tamaño de muestra de cada estudio. Pero en línea general, revisión sistemática cualitativa, metaanálisis cuantitativo. La estadística, evidentemente, necesaria para un metaanálisis es mucho más sofisticada. Como dijimos, medidas de efecto, intervalo de confianza, heterogeneidad, que lo ves con el I cuadrado, el I squared. Y en revisiones sistemáticas cualitativas, súper simple, usualmente o reportas frecuencias, proporciones cuando son variables categóricas, o simplemente narras descriptivamente lo que describe cada estudio. Hay un punto medio, como les digo, que no necesariamente es metaanálisis, pero es una revisión sistemática donde puedes ajustar las frecuencias en base al tamaño de muestra de cada estudio y en realidad también puedes combinar resultados numéricos. Entonces es como un espectro, ¿no? O sea, puedes tener una revisión sistemática puramente descriptiva donde no combinas nada de data o un metaanálisis donde siempre vas a combinar. Y las herramientas, hay un montón, Excel, Word, Stata, R, el Redman. Yo lo que uso básicamente para mí es Excel, el Word evidentemente para escribir, para el envío de los manuscritos a las revistas, pero para el análisis estadístico cuando tiene que ser avanzado yo uso Stata. Si acá son de Cayetano, Stata es gratis por Cayetano. Yo todavía, de hecho, uso la licencia de Cayetano y me encanta. Entonces, aprovechen ese recurso. Es sumamente útil y Stata es carísimo si no tienes acceso a través de una institución. Entonces, la curva de aprendizaje también es mucho menos empinada comparado con utilizar R. R lo uso a veces, pero hay que codificar mucho, aunque ahorita con todos los AI y todos esos temas se vuelve más fácil. Y los resultados, bueno, narrativos, tablas, texto, y cuando hablas de metaanálisis, medidas numéricas agregadas. Las conclusiones, la revisión sistemática, siempre acuérdense, el nivel de calidad de revisión sistemática equivale al nivel de evidencia más bajo de todos los estudios incluidos. Si tú incluyes estudios desde nivel de evidencia 1 hasta nivel de evidencia 4, es una revisión sistemática, la revisión sistemática va a terminar con nivel de evidencia 4. Pero si es todo nivel de evidencia 1, probablemente vas a tener que hacer un metaanálisis y el nivel de evidencia del metaanálisis va a ser 1. Hice uno recientemente con nivel de evidencia 1 en el tratamiento con quimioterapia de sarcomas de partes blandas localizados
Entonces, eso fue un muy buen ejemplo de metaanálisis. Todos los estudios que incluimos eran fase 3 ensayos clínicos aleatorizados y los resultados salieron muy, muy limpios. Entonces, siempre planificación al comienzo, protocolo claro. Esto es estándar. Cada vez que ustedes hacen una revista, que van a hacer una revisión sistemática, tienen que registrar el protocolo en Prospero. Ese es como el gold standard. Yo siempre inicio haciendo el submission, o sea, enviando mi protocolo a Prospero. Y muchos journals, si no lo pones ahí, si no pones el registro de Prospero, van a asumir que no es una buena revisión sistemática y te lo rechazan de una. Entonces, definitivamente lo registran ahí. Y si después quieren hacer cambios porque se dan cuenta que la data no es buena o que tenían planeado hacer algo, pero después no lo pueden hacer, pueden hacer una enmienda al Prospero y ya está. La idea es que al final, cuando llama, y tampoco tienen que ser inteligentes con el timing, porque si ustedes mandan una revisión sistemática a un journal, a una revista, y la fecha de mandar o la fecha del Prospero es como un día antes de que lo mandas a la revista, se van a dar cuenta que lo has hecho de manera retrospectiva. Entonces, idealmente, pueden mandarlo al comienzo y después, si quieren cambiar algo, hacer una enmienda. Software validado para extracción y análisis. Honestamente, para extracción de data yo uso sobre todo Excel, pero hay algunas herramientas para screening. Bueno, ustedes esto ya lo deben haber visto, pero para el screening uso mucho Covidence. Creo que hay otro, pero Covidence me gusta. Y después, cuando ya tengo decidido la lista de artículos que voy a incluir, paso a Excel. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedes agrupar la data de dos estudios con variables comparables, como se pueden dar cuenta acá súper fácil, como las variables están en columnas y todos los estudios o estos dos estudios eh, tienen data en la mayoría de las columnas. Muchas veces no reportar un outcome, un resultado. Y eso también es un arte. Por ejemplo, si voy acá, este es otro Systematic Review que estoy por mandar. No lo tengo en el otro. Si se dan cuenta acá, así es como yo lo pongo. Cuando hago el master sheet pongo algunas variables y, por ejemplo, si se van por acá, yo cuando hay missing data, cuando hay data que no está disponible, lo pongo en EA así para que esté brillante. Tengo un formato condicional aquí que me lo resalta en color rojo. Y después esto me ayuda mucho a decidir qué variables voy a mostrar al final en la tabla. Por ejemplo, yo no voy a seleccionar de ninguna manera mostrar esta columna porque de los 20 estudios que tengo, 19 no tienen data aquí. Entonces, tú no quieres mostrar una columna donde todo es no disponible excepto una sola fila. Entonces, eso queda muy mal. Entonces, puedes optar por algo un poco más neutro. Si te vas, por ejemplo, aquí, puedes ver que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 19 estudios que tienen la data no disponible y el resto con data. Entonces, depende mucho de qué es lo que quieres hacer. Y como les digo, a mí me gusta armar un muy buen master sheet y después pasar a armar la tabla 1. Y estas variables que cada uno selecciona siempre dependen de qué tipo de estudio vas a utilizar. Entonces, este es un tema que la verdad yo no manejo, yo no hago neurología ni neurocirugía, pero si estás haciendo esto vas a evaluar temas como el agente para la intervención, eh, la modalidad de evaluación, etcétera. Y eso depende mucho de la especialidad, ¿no? Cada especialidad tiene sus outcomes que son de interés y las variables que tienes que siempre reportar. Si te hago una revisión sistemática en revisiones de prótesis de cadera, siempre vas a tener que hablar de la tasa de revisión por infecciones,
por aflojamiento aséptico, etc. Entonces, cuando ya pasas a la reacción, siempre cuando hago la introducción, esto es algo que a mí me han inculcado mucho las revistas donde mando mis artículos. Me gusta ser muy metódico al escribir la introducción y siempre lo que hago es un párrafo, el primer párrafo, hablo del background. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Básicamente, y esto lo que englobaría sería el punto 1 y el punto 2, que es cuál es la situación actual. Dame un poco de información sobre, no lo sé, si estoy hablando, ¿qué ejemplo puedo usar? Este es un artículo que publiqué en una buena revista de ortopedia, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Acá está. No, este no es. Wait, dame un segundo que estoy buscando. Sí, este es. Entonces, este es un ejemplo de un artículo de cómo usualmente escribo. Siempre pongo un párrafo de background. Básicamente este era un estudio en fracturas patológicas en osteosarcoma, evaluar si verdaderamente afectaban el pronóstico o no. Y entonces siempre vas a poner al comienzo un párrafo hablando del background. Osteosarcoma es un tumor maligno muy común en niños, se sabe que es extremadamente agresivo, la incidencia de fracturas patológicas va del 5 al 10%, supuestamente se dice que las fracturas patológicas están asociadas a peor pronóstico debido a las micrometástasis. Y luego, en el segundo párrafo, a lo que voy es al vacío de conocimiento. O sea, básicamente es dónde está la controversia. Entonces, ese es mi segundo párrafo y hablo de por qué este tema es controversial. Si estás haciendo una revisión sistemática, definitivamente es porque es un tema que hay un vacío de conocimiento o es un tema controversial. En este estudio fue bastante corto, pero básicamente lo que estoy diciendo es la importancia clínica de las fracturas patológicas como factor pronóstico tiene evidencia conflictiva. Algunos estudios han identificado fracturas patológicas como un factor de riesgo para recurrencia local y muerte. Sin embargo, otros estudios que dicen que no hay diferencias en estas métricas en pacientes con fracturas patológicas. Y luego, usualmente hago este segundo párrafo más grande, aquí lo hice bastante corto, pero luego lo que hago es, en el tercer párrafo, pones tus preguntas o pones tus objetivos bien claros. Entonces, a mí me gusta mucho escribirlo así, lo aprendí de esa revista que se llama Clinical Orthopedics and Related Research, pero eso es un muy buen marco y también es muy bueno porque a mí me gusta generar o escribir manuscritos que son muy estándar, porque realmente muchos manuscritos van a ser rechazados por revistas, entonces el tiempo de formateo para la siguiente revista es mínimo. Acá tiene otro ejemplo. Empiezan con una breve definición de la intervención, luego hablan de los datos de la intervención y luego el objetivo, pero básicamente es lo mismo que dije. Entonces, los métodos, criterios de elegibilidad, estrategia de búsqueda, selección de los estudios, extracción de datos, evaluación del riesgo de sesgo, análisis de datos. Esto es bastante estándar. Si buscan mis publicaciones en PubMed, van a poder darse cuenta que lo mismo. Se van a dar cuenta, el criterio de elegibilidad, estrategia de búsqueda, selección de estudios, extracción de data, esto es estándar y cuando tú tienes unos métodos muy sólidos, una revisión sistemática, es altamente probable, o al menos 50-50, 50% de que lo cojan como revisión sistemática. Cuando una revisión sistemática está desordenada, los métodos están mal hechos, es mucho más probable que sea rechazado. Y respectivamente del contenido. O sea, cuando
uno escribe manuscritos, en mi opinión, es 50% contenido, 50% presentaciones, como la comida. Entonces, si se dan cuenta acá, súper clean, súper limpio, estrategia de búsqueda, criterios de elegibilidad, súper claro, selección de estudios y proceso de extracción. Perdón, esta es la selección, es la colección de data y la extracción. Entonces, básicamente aquí lo que indica son las variables que vas a usar, cómo vas a obtener la data. Después, selección de estudio y características. Esto es otra tendencia que se está viendo mucho, es ese párrafo usualmente que utilizábamos antes características de pacientes que lo poníamos en resultados. La mayoría de revistas ahora lo quieren en materiales y métodos. A mí también me gusta más ahí y los resultados directamente al grano, simplemente responder las preguntas que uno hace. Entonces, aquí tengo mi selección de estudio y características. Básicamente vas a citar todos los estudios que incluiste y describes un poco el flujograma que has utilizado, ¿no? Que hay diferentes maneras de mostrarlo. Básicamente empiezas de los resultados que encontraste en PubMed, en Embase y vas trabajando hasta que describes los estudios eh, finalmente utilizados. Y luego, creo que lo que hemos mencionado, selección de los estudios, perdón, extracción de datos, evaluación del riesgo de sesgo es clave. Tienen que aprender a utilizar las herramientas adecuadas. Si son cohortes retrospectivas, siempre uso el Strobe. También tengo mucha evidencia para sustentar el uso de Strobe. Siempre es bueno reportar o citar algunas referencias que hayan utilizado el Strobe en ese tema. Si estás hablando de estudios caso control o estos son estudios retrospectivos con un grupo de intervención o con un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Entonces, para eso yo utilicé, si no me equivoco, el New England Ottawa Scale, sí, acá el Newcastle Ottawa Quality Assessment Scale. Y bueno, ya saben, si son ensayos clínicos aleatorizados, pueden utilizar el Robbins o el Rob Bees, cualquiera de esos. Y luego, esta es la tabla de la que estamos hablando, la tabla 1. Y después, si quieren, también puse un poco más de data en la tabla 2. Pero como se van a dar cuenta, todo esto está reportado en características de los estudios. Acá está mi tabla 1 y probablemente por acá va a estar mi tabla 2. Sí, acá está mi tabla 2. Y los resultados, y bueno, evaluación del riesgo de sesgo y después el análisis estadístico. Si haces metaanálisis, algo que es clave es evaluación del sesgo de publicación y eso lo haces con los funnel plots, que son los triángulos esos. Y después, este es un párrafo de importancia clínica. Pero ya cuando te das a los resultados, se pueden fijar que son directamente al grano. Asociación entre fracturas patológicas y supervivencia. Simplemente pones los valores y citas la figura. Lo mismo aquí, y los resultados son súper cortos, fíjense, es esta parte de acá, no la tabla, esta sección de aquí, esta sección de acá pequeña, y aquí se acaban. Y todo por secciones, súper claro. Y el análisis de los datos, bueno, es lo que les dije que es el análisis estadístico. Entonces aquí hay otro ejemplo. Básicamente, a mí me gusta poner muchos subheadings porque me parece que lo muestras mucho más organizado y eso a los revisores les gusta mucho. Yo cuando hago revisión de artículos para revistas y evalúo bastantes revisiones sistemáticas, me gusta evaluar que los métodos estén organizados. Y acá hay otro ejemplo de extracción de la data. Yo lo que siempre digo es cuando hablamos de extracción de la data, muchas veces pasa que extraes un montón de data que no es necesaria. Esas variables que has extraído pero que no pones en tus tablas o no utilizas de ninguna manera, no es necesario que las reportes en esa sección de extracción de data. Yo solo menciono ahí porque idealmente eso es estándar. La mayoría de revistas
abstract hasta conclusión 3.000 palabras, entonces no te quieres extender mucho en los materiales y métodos. Lo trato de mantener por debajo de entre 800 y 1.000 palabras. Pero no te quieres extender, no quieres tener como 500 palabras diciendo todas las variables que has utilizado. Si lo puedes mantener escueto, está mejor. Y después el análisis de datos, que es básicamente el análisis estadístico. Resultados. Depende mucho. Hay unos, como les dije, esto depende mucho de la revista, pero en algunos casos selección de estudio, características de los estudios incluidos, en mi opinión, la tendencia es ahora mostrar esto en los materiales y métodos y luego pasar en los resultados únicamente a los resultados principales. Mencionar directamente, ir directamente a la respuesta a la pregunta que ustedes hicieron inicialmente. Y este punto es clave, que no quiere simplemente vomitar todos los resultados que hay en la tabla. Eso es lo más, digamos, irresponsable y molesto y que queda muy mal y además es un uso excesivo de palabras. Quieres simplemente mencionar las cosas que son clave y después pones entre paréntesis la tabla 1 o tabla 2 y el lector va a saber o va a poder ver las diferentes cosas que hay. Simplemente, si es un metaanálisis es fácil porque simplemente vas a tener que reportar tu risk ratio, tu odds ratio acumulado con tu intervalo de confianza. Pero si estás en tablas cualitativas, es bueno que aprendan a poner la data en casillas. O sea, si tienen 20 estudios y están hablando del riesgo de revisión, una manera de describir los estudios es, no sé, el riesgo de revisión va de 20% a 40% y en 18 de los 20 estudios se encuentra entre 25 y 30%. Eso es una muy buena manera de, digamos, empaquetar los resultados sin tener que explicar el riesgo de revisión de cada estudio. O sea, hablas del range, el rango entre el menor y el mayor, y tratas de encontrar intervalos que cubran la mayoría de los estudios. Este es otro ejemplo. Básicamente, de nuevo, esto puede ir en los resultados, también puede ir en la selección, puede ir en los materiales y métodos, donde describes la selección de los estudios y las características de los estudios. Y a mí por esto me gusta más poner, simplemente yo cuando escribo mis manuscritos, esto lo muevo directamente a la parte de materiales y métodos para que esta sección de aquí, que está resaltada, que es la verdadera carne del estudio, que es lo más importante, esté clarísimo en los resultados y el lector no se pierda leyendo todos estos resultados. Porque una persona, si está leyendo rápido un estudio, lees rápido el abstract y ahí te vas a los resultados. Uy, ahí. Luego, conclusiones. No, aquí el error principal que veo mucho en los resultados es, uno, simplemente hacen un resumen de los resultados. Dos, crean una generalización que simplemente no tiene ningún sentido en base a lo que los resultados dicen. Si tienes un estudio cualitativo con un rango de revisión de una prótesis del 5% al 100%, no puedes decir que el riesgo de revisión es alto, porque simplemente tienes muchísima heterogeneidad. Entonces, básicamente, puedes utilizar una línea o dos para resumir, pero tu conclusión no se tiene que enfocar en simplemente hacer un resumen. Lo que tienes que hacer es, en mi opinión, cuando escribo las conclusiones, uso una o dos líneas para decir lo clave del estudio y después lo siguiente que puedes hacer es recomendar cuáles son los siguientes pasos para futuros estudios. Y puedes recomendar que se hagan futuros estudios con data de múltiples instituciones para tener mejor control de confounders o temas así. Entonces, si van a hacer resumen, háganlo en una o dos líneas máximo, nada más. Luego busquen implicancia clínica, que es como
estos resultados van a tener un impacto en la práctica clínica. Y luego, sí, como aquí dice, líneas de investigación futura. Y la referencia, bueno, esto es clave, de hecho, en las revisiones sistemáticas tienen que ser muy metódicos con citar siempre los artículos y tienen que estar clarísimo. O sea, una persona que lee ese estudio rápido tiene que ir a los materiales y métodos y en un segundo poder ver cuáles son los estudios que fueron incluidos. Justo ayer estaba revisando un estudio para una revista, una revisión sistemática, y no podía encontrar los estudios citados. Simplemente no estaban. Entonces dije, lo mandé para rechazar esa revisión sistemática porque no me parecía que estaba bien escrita. Y bueno, aquí tiene un ejemplo de conclusiones. En mi opinión, está bastante bien escrita. Traten de no simplemente reportar de nuevo números, pero pueden hacer, por ejemplo, en vez de decir en una conclusión hay un riesgo de revisión del 33%, pueden decir hasta un tercio de los pacientes operados de una prótesis de cadera van a presentar revisión y luego ya esta parte de aquí, given the high complication rate, debido a embolización primaria, los riesgos y beneficios de este tratamiento tienen que ser discutidos con un equipo multidisciplinario. Esto es el ejemplo de cuál es la aplicación clínica de los resultados. Y aquí podrían agregar después una o dos líneas de futuras líneas de investigación. En la discusión, yo también soy bien metódico, y esto es algo que aprendí de varias revistas que son bien duras con las revisiones, pero eso también ayuda a minimizar el tiempo formateo de una revista a otra. Entonces, de la misma manera que yo establezco preguntas clave y armo mis resultados en base a esas preguntas, yo también armo mis discusiones con un párrafo dirigido a cada pregunta. Entonces, usualmente tengo un párrafo 1 donde el párrafo 1 de la discusión, ya lo saben, es básicamente una o dos líneas resaltando cuál es la problemática, qué es lo que está sucediendo. Básicamente es como una mini introducción, pero tiene que sonar un poco diferente. Y después hablan un poquito de los hallazgos principales de su estudio y pueden decir que luego usualmente finalizo ese primer párrafo diciendo to the best of our knowledge, es la primera revisión sistemática que evalúa esto, o esta revisión sistemática tiene un tamaño muestra 2 veces mayor, el doble del anterior estudio. Y ese es el párrafo 1. Y de ahí cada siguiente párrafo, usualmente la estructura a seguir es, empiezo con un párrafo empiezo con una frase con el hallazgo clave en ese punto y luego empiezas a contextualizar tu data, por qué tus resultados fueron así y cómo se comparan a la literatura. Pero no quieres ser esa persona que simplemente está diciendo mi resultado es mayor que el de fulanito, pero menor que el de Juancito, y así usar 50 líneas para eso, no, o sea, tienes que decir, en mi opinión, tienes que argumentar por qué es tu tasa más alta o menor que en la mayoría de los estudios y cuáles pueden ser los factores que están detrás de eso. Y una manera buena de empezar a practicar eso es leer las discusiones de otros artículos. Y en particular, cuando tu tasa es mayor a la de la mayoría de los estudios, buscas los pocos estudios que tienen una tasa mayor que los otros y lees las discusiones y te dan muchas ideas de por qué podría estar pasando lo que está pasando. Y luego, la limitación, siempre tiene que haber un párrafo de limitaciones. Eso depende mucho de dónde lo pones, depende de la revista. A algunas revistas le gusta como segundo párrafo de discusión, a otras le gusta en el último párrafo. Pero básicamente, posibles sesgos, limitaciones metodológicas o calidad de los estudios, súper simple. Los típicos es tamaño de muestra limitado. Si no estás haciendo ensayos clínicos aleatorizados, riesgo de selección es un clásico, siempre va a estar presente. Quizás el tiempo de seguimiento no es
suficiente, puede haber riesgo de attrition por el dropout de pacientes, temas así siempre. Y usualmente la buena manera de escribir las limitaciones es, esta es una limitación, sin embargo, hicimos lo siguiente para mitigar o minimizar el efecto de esta limitación. Y luego, implicaciones para la práctica clínica depende mucho. A mí usualmente me gusta incluirlo al final de cada párrafo que responde a una de mis preguntas. Usualmente termino esos párrafos con una frase diciendo cómo esto se traduce en la práctica clínica. Y acá hay algunos ejemplos de los hallazgos. Esto es interpretación, es la discusión. Más interpretación, aquí hay otro ejemplo de limitaciones. Esto está en cualquier systematic review que vean en una buena revista, probablemente va a ser un buen ejemplo para cómo ustedes escriben las revisiones sistemáticas. Y a ver, cuando hablamos de envío a la revista, verdaderamente la segunda manera con ayuda de inteligencia artificial no lo he hecho, pero manualmente es un clásico. Honestamente, cuando uno ya trabaja y hace mucha investigación en un área, siempre están las típicas revistas que a la gente le gusta mandar. Y usualmente es una jerarquía. En ortopedia tenemos lo mismo. Hay algunas revistas que son lo más de lo más alto, mandas tus estudios de mayor calidad. Y después tienes como una pirámide donde hay niveles inferiores y hay revistas conocidas. Pero típicamente hay como 10 o 15 revistas que tienen diferente orden donde mandamos todo. Depende mucho de la especialidad, cuáles son esas revistas, pero tengan cuidado con dónde mandan las, los manuscritos, porque ya conocen que hay mucho, ¿cómo se llama esto? Predatory journals, que simplemente publican todo mientras pagas. Ese es el típico open access. Entonces, depende mucho y traten de usar usar las revistas de las asociaciones o de las sociedades importantes de un cierto tema. Solamente esas son de mayor calidad y los artículos también tienen mayor impacto. Yo creo que adaptar es importante. Lo bueno es que como trato de tener un manuscrito bien moldeado y con bien estandarizado y digamos con una estructura muy, digamos, universal, el tiempo que me toma adaptarlo es mínimo. Lo único que tengo que hacer usualmente es ajustar las referencias, que con el Reference Manager, con un manager de referencias se puede hacer con un clic, lo haces súper fácil. Y máximo, lo otro que tengo que hacer es quizás mover el párrafo de características de los pacientes a mis resultados o a los materiales y métodos. Quizás muevo el orden del párrafo de conclusiones y ya está. Eso es en realidad la gran mayoría. Y luego, ¿qué es lo que normalmente adjuntas? Aquí también esto también es clave. Usualmente cuando yo escribo los manuscritos, me gusta tener un manuscrito sin tablas, sin imágenes, con las líneas numeradas y luego tienes otro documento con las tablas súper organizadas. Por ejemplo, si les muestro un artículo que acabo de mandar, justo me mandaron revisiones. Así es normalmente como yo lo mando. So, está súper limpio. Este es el manuscrito que escribí, súper limpio. Y después tengo... ¿Dónde está? Tengo un file más con las tablas, que también están súper organizadas. Entonces, más o menos así es como lo organizo. Siempre tienen que tener un manuscrito en formato correcto. Usen una plantilla universal. Las tablas en un Word aparte. El title page
title page, página de título, clave, las figuras y el checklist. Y usualmente esos son los tipos principales de respuesta que uno puede obtener de una revista, ¿no? O te lo aceptan con revisiones mínimas, te lo rechazan con posible reenvío. Usualmente esto es el equivalente a revisiones mayores. Básicamente tienes que poner un montón de ediciones para que lo consideren aceptable. Y después es que simplemente te lo rechacen, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene preguntas o algo. Chicos, ¿qué Sí, tal? doctor. ¿Alguien iba a hablar? Sí, chicos, ¿qué tal? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta al doctor, ya que el doctor tiene bastante experiencia en lo que es investigación, como pudieron haber visto, como la forma en la que, el método que él utiliza para poder el rec- organizar esta información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla por el chat. Sí, les va a pasar Sí, les va a pasar. Ah, Ah, no sé por qué hay eco. Pero les va a pasar mi correo si me quieren hacer preguntas o algo. Creo que me las pueden mandar acá. Y nada, hacer research es bueno, así que yo empecé como en cuarto año, de cero, así que creo que, no, cuarto o quinto año con el COVID, ahí es cuando hice más research, así que creo que es una buena oportunidad para todos. Y lo bueno de las revisiones sistemáticas es que te dan un poco de independencia porque es difícil obtener acceso a data primaria para hacer cohortes en Perú. Entonces, las revisiones sistemáticas son buenas para empezar a tener publicaciones y poder ir a presentar a congresos. Doctor, disculpe, si pudiera comentarnos tal vez un poco como para animar a los chicos que, bueno, todos son estudiantes en verdad. Ajá. Tenemos estudiantes desde tercer año, segundo año, sobre cómo usted se interesó en lo que es investigación. Bueno, no es neuro, ¿no? En Ujú. sí, pero igual, mientras usted estaba en pregrado. Sí, sí, esa es una buena pregunta. Me interesa.